al Museo Nacional de Antropología. Nuestra visita consistirá en visitar cada una de las salas del museo. Entrando a la sala, lo primero que podemos ver es cómo estaba antes las regiones del planeta, cómo se dividían, qué tan caliente era, qué tan frío era, y también podemos ver el primer fósil humano que existió, Lucy, Australopithecus afarensis. Es uno de los más antiguos ancestros conocidos del ser humano. Se trata de un primate que vivió entre los bosques tropicales y la sabana africana hace alrededor de 3.5 millones de años. Las pinturas rupestres era una forma en la que las personas representaban la forma en la que ellos cazaban. Las primeras evidencias se han encontrado en Australia hace 4.000 millones de años. El hombre poco a poco se fue estableciendo cerca de lagos y de ríos. Gracias a esto empezaron a hacer la agricultura. Con esto trajo la domesticación de animales para su uso. Entramos en la segunda sala, el poblamiento de América. Los hombres utilizaron el estrecho de Bering para llegar al continente conocido como América. Dentro de este domo podemos ver cómo es que los prehispánicos cazaban elefantes, aunque no solo cazaban elefantes, cazaban otros tipos de animales. Lo sorprendente de aquí es que podemos observar todos los fósiles que se han encontrado, tanto de elefantes como de algunos animales extintos. Es muy impresionante saber cómo era y cómo vivían nuestros antepasados. Y ahora en la siguiente sala vamos a hablar del preclásico Altiplano Central de Teotihuacán. Aquí podemos ver cómo se distribuían las culturas en el preclásico de Mesoamérica. En esta sala también tenemos la Cuenca de México, donde se puede observar el lago de Texcoco. Aquí podemos ver distintos instrumentos que se utilizaban para la comida y distintas figuras de cerámica como armadillos, conejos y otros animales que habitaban en los bosques. Podemos ver que la cerámica en el preclásico medio se distingue por su gran calidad y belleza que alcanzó, y fue usada tanto en la vida diaria como con fines ceremoniales. Aquí tenemos distintas figuras de cerámica y fósiles de los antiguos pobladores. Aquí podemos ver un solar doméstico en donde habitaban las familias purépechas. Era un albergue y había actividades para hombres y mujeres. Lo que ven a continuación son dos esculturas de cráneos con bandas que denotan un amarre para la muerte o para el sacrificio. A los lados tenemos la representación de la pirámide del Sol y la Luna, y enfrente la pirámide de la serpiente emplumada. Adentro de la pirámide de la serpiente emplumada podemos observar distintos fósiles de las personas. Después nos encontramos con distintas figuras de Teotihuacán, y afuera tenemos una maqueta donde representa cómo estaba distribuida su ciudad. Al final podemos ver cómo las culturas fueron evolucionando poco a poco y cómo veneraban a sus dioses, y las culturas cómo fueron creciendo en Teotihuacán. A la sala de los toltecas y su época. Lo primero que podemos observar entrando a esta sala son todas las pinturas que llegaron a hacer. Se asentó en el Valle de Morelos. Alcanzó su máximo esplendor a raíz del debilitamiento de Teotihuacán. Podemos observar que también el metal conocido como obsidiana era una de las bases para crear armas y algunas otras cosas de esta civilización. También, gracias a su poder militar de los toltecas, muchas culturas eran sometidas por este mismo. Ahora vamos a pasar a la sala de Gloria y Fama de México Tenochtitlan. Aquí tenemos diferentes figuras de cerámica y materiales con objetos traídos de Europa. Después tenemos una copia del famoso peluche de Moctezuma. Y contamos con distintas figuras como son el coyote emplumado, el coyote y Texcoco. Después contamos con una representación de Patlico. Después contamos con una representación de la cocina del tiempo de los mexicas. En este lugar tenemos una maqueta en representación al mercado de Tlatelolco. Después contamos con distintas figuras de cerámica, distintos artefactos y con una representación de los edificios sagrados de México Tenochtitlan. Después contamos con la piedra de Tizoc y distintas piedras sacrificales.
Después tenemos distintos monumentos de culto a la tierra, tenemos piedras de sacrificios y también contamos con altar de los animales nocturnos. Después contamos con la piedra del sol y distintas figuras sobre el culto al sol. Después contamos con una representación del juego de la pelota en donde nos muestran que la pelota se hacía de hule, además de que era muy pesada y rebotaba mucho. Ahora vamos a la sala Culturas de Oaxaca. Aquí podemos ver el surgimiento del Monte Albán. El Monte Albán fue por más de 1000 años el centro de la cultura zapoteca, además de que podemos ver distintas figuras de cerámica. Aquí podemos ver una maqueta que representa las ciudades tempranas de la Mixteca Alta, ya que debido al desarrollo de Monte Albán surgieron centros urbanos de menores proporciones. Aquí podemos ver una representación de su escritura que los arqueólogos asignan que la escritura de Oaxaca tiene una antigüedad de aproximadamente 500 años antes de Cristo. Después contamos con distintas figuras sobre la religión, ya que las diversas deidades recitaban su culto en los templos de acuerdo con un calendario ritual. Se realizaban distintos sacrificios tanto a animales como a prisioneros de guerra. Aquí tenemos Monte Albán II. Esta época se comprende desde el periodo 100 a.C. a 200 después de Cristo. Después tenemos a Monte Albán III, que se subdivide en temprana de 200 a 500 después de Cristo y tardía de 500 a 800 después de Cristo. Podemos observar el lente de Monte Albán, que esta es una representación de las ofrendas. También se puede observar una pintura que representa todo lo que era Monte Albán. En este lugar se puede observar lo que es el ñuñe, que era una cerámica que se caracterizaba por su color anaranjado, además de que tenemos una representación del disco. Podemos observar los códices que significan la historia de los linajes. Esta es una representación de una tumba que cuando murió un cacique se realizaban funerales de gran lujo y eran enterrados en el cementerio de Charcatongo. Se observan distintas figuras de cerámica y textiles. Y ahora vamos pasando a las culturas de la costa del Golfo. Estamos hablando de las culturas del Golfo, tenemos que resaltar mucho la cultura olmeca. Los olmecas también son reconocidos por ser la cultura madre. Desde el principio sabemos que los olmecas eran muy representados por todas las cabezas que hacían. Podemos dar cuenta que la mayoría de las esculturas que tenían de los animales eran todas relacionadas con el agua. El Tajín es la ciudad del huracán, lugar del viento, el rayo y el trueno, todas esas manifestaciones de la naturaleza relacionadas con el agua. Ahora vamos entrando en la sección de los mayas. Entrando a la sala podemos ver las grandes estelas que los mayas fueron encontrando durante toda su época. Aquí podemos observar cómo se dividía todo el pueblo maya, tanto cuál era de la clase alta y cuál era de la clase baja. Entramos a una sala dentro de los mayas en el que podemos observar qué tanta venerencia tenían a Pacal. Podemos ver que Pacal era uno de los descubrimientos más grandes de la cultura maya. Cuando vamos a la parte de afuera de la sección de los mayas podemos encontrar a la escultura de Xochov y otras estructuras más que caracterizaban a los mayas. En conclusión, los mayas son muy impresionantes en cuanto a todos sus descubrimientos, tanto sus habilidades de buscar estelaciones. Ahora vamos a la sala Culturas de Occidente. Acompáñenme. En la entrada podremos observar un mapa de lo que era la área geográfica de Occidente, además de distintas figuras de lo que era el posclásico, el clásico y el preclásico. En este lugar podemos observar distintas figuras que representan la vida cotidiana, además de que también podemos observar lo que eran los animales, los guerreros y la religión. En este lugar podemos observar las esculturas de cerámica de Sinaloa que comparte con Nayarit la decoración. Tenemos distintos objetos como son el collar o brazaletes con
concha. Esto era un gran indicador de las clases sociales. Este es un lienzo de Jucutacata. Recorriendo y llegamos a la Sala de las Culturas del Norte. Cuando vamos entrando a la sala podemos observar la cultura Anasazi y la cultura Mongoyón. Mientras vamos avanzando podemos observar cuántas culturas hay en el norte y también vamos observando qué tantas cosas han creado estas culturas. Akime fue la ciudad más grande del noroeste y se encuentra en un fértil y bien irrigado valle entre la Sierra Madre Occidental y el desierto de Chihuahua. Cosa que podemos ver de esta sala es que también hay pinturas rupestres. Solo que en estas pinturas, además de representar cacería, también representaban algunos cultos que hacían estas civilizaciones. Es impresionante ver cómo es que las culturas del norte pudieron sobrevivir a los grandes cambios que tenía el clima en ese entonces. Subimos a la segunda planta y podemos encontrar a los pueblos. Lo que más podemos destacar estando acá arriba es la conquista de las colonias a todos los pueblos. Con la llegada de las colonias, luego se notó el cambio en la religión principalmente. Otra cosa que también podemos observar es de que en algunas banderas que ya se habían creado de México anterior a la actualmente, es de que en algunas llevaba el logo de la Virgen de Guadalupe. Poco a poco que vamos avanzando la sala podemos observar qué tanto ha cambiado antes de la conquista y cómo es después, principalmente los vestuarios y también algunos utensilios que trajeron consigo los españoles. El paso del tiempo no fue una molestia para algunos pueblos indígenas, ya que todavía seguían con sus costumbres, aunque poco a poco fueron cambiando algunos, y algunos actualmente todavía siguen. El pueblo purépecha se identifica con una historia común que se remota a los tarascos. Esta comprende en la actualidad una amplia variedad de ambientes geográficos y de desarrollos propios. La economía principalmente se basaba en la agricultura de milpa. Desde la antigüedad, los pobladores aprovecharon los recursos del medio para elaborar manufacturas para su uso propio o para intercambiarlas. Aquí tenemos lo que es el troje o troja. Es una construcción serrana desarmable que sirve de granero, dormitorio y capilla. En este mural tenemos una representación de lo que es la boda. Podemos ver lo que son las fiestas, danzas y música, ya que dicen que la fiesta no es un evento momentáneo, sino es la expresión más contundente de la vida de una comunidad. Los pueblos otopames habitaban en territorios con gran diversidad biológica, cuyos ecosistemas son el resultado de la combinación de diversos factores geológicos. Lo siguiente que podemos observar es el calendario agrícola y ritual, que se divide en dos periodos, el año de secas y lluvia. Después podemos observar lo que es la historia, la educación y saberes. Los conocimientos y saberes prácticos se transmitieron generalmente por la educación familiar, cuyos métodos se concentraban en las actividades cotidianas. Después podemos observar una representación del ciclo de la vida, la comida y la comensalía. En esta parte se observa lo que es la milpa. La milpa es un sistema agrícola de tradición indígena. Se puede observar también lo que es la fiesta de carnaval y las primicias. El carnaval es una antigua celebración asociada al calendario litúrgico católico como resultado del proceso de la evangelización. Después tenemos el oratorio. Los oratorios datan algunos desde el siglo XVIII, acercándose en cantidad y calidad artística durante el XIX y a principios del XX. Aquí tenemos lo que son los objetos del poder sagrado. Estos se conforman por cetros, envoltorios, cristales, espejos, etc. En este lugar podemos observar lo que son los textiles y la tecnología textil.
Esto era una producción muy intelectual de los pueblos indígenas. Esta es una representación de las ceremonias agrícolas. Para asegurar las cosechas se hacían peticiones de lluvias a los dioses para proteger las siembras. Además contamos con otra representación que es el grupo doméstico y sus espacios. Los espacios de esta organización son de área habitacional, con corrales, huertas, terrenos de cultivo y áreas de trabajo. Podemos observar las danzas, estas eran para celebrar y eran dirigidas a los dioses. Y por último tenemos lo que son las artesanías. Estas se usan para el sustento o también para elaborar habitaciones y manufacturar sus instrumentos de trabajo y objetos de uso cotidiano y ceremonial.